Ultras FC. Qué triste fue decirnos adiós. Jorge, llegó esa época de que ya nos tocó vivirla en alguna ocasión, con el que ya no es ídolo, que la estrella, esa joyita que salió de las fuerzas básicas del Club Deportivo Guadalajara, parece ser, a falta de una confirmación, claro, oficial por parte de los equipos, pero parece ser que todo apunta, de acuerdo con medios en Grecia, de acuerdo con medios aquí en México, que la Hormiga González, Armando la Hormiga González, será nuevo jugador del Olympiacos, el club más importante y más grande de Grecia. Un jugador que a sus 23 años ya fue campeón de goleo, con más de 20 goles en Chivas. Un ascenso, me atrevería a decir, meteórico para lo que estamos acostumbrados a ver en la Liga MX. Pues bueno, ese jugador que en esta mesa tanto hemos apapachado y tanto hemos atacado, ¿no? Desde nuestro corazón chivermano, pero también buscando siempre los posicionamientos más críticos y objetivos. Sí, claro, admitimos que somos chivermanos, pero le tiramos al equipo también un chingo, güey. No mames. Ese jugador, Jorge, al parecer se va a ir. Ojalá que no cambie este panorama y que tengamos que repetir este pinche episodio, ¿verdad? Pero mañana que se confirma que siempre no. Armando González, tus Rayados de Monterrey, ¿no? Armando González será uno de los temas el día de hoy. Hablaremos también de una pequeña previa de las competiciones europeas, de las ligas europeas y de la jornada de la Liga MX que dejó algunos momentos muy cagados, como gracias a Nahuel, entre otros. Pero arrancaremos, señor Jorge, con Armando la Hormiga González, que todo apunta que se va. Otra similitud más con Javier, Yayito, es que 29 goles deja en su primera etapa con Chivas. Son 29, Armando. Igual que Chicharo cuando se fue. Pero lo que decíamos, una mayor efectividad. Y en 69 partidos, 29 goles, casi un gol cada 2 partidos en promedio. Uh-huh. Cabe recordar que en este tiempo estuvo lesionado 6 meses, me parece, tuvo una lesión por ahí grave. Entonces, pues va a ser complicado este torneo si no pintaba tan bien. Y se demostró contra Santos de la Laguna. Si no pintaba tan bien este torneo, teniendo al jugador mexicano con más goles en el último año, va a ser complicado hacerlo sin Armando. Me da mucho gusto por él, se merecía ir a Europa. Esperemos que le vaya bien en el Olympiacos y de ahí pueda dar el salto a una liga más importante, que creo que es la tirada también de la Hormiga. Pero por lo pronto Chivas desprotegido en el eje del ataque, güey. Sí, trajimos muchos extremitos, muchos mediapuntas, pero desde el torneo pasado se demostró que si no estaba la Hormiga, Chivas perdía mucho gol. Uh-huh. Sí, está bien, güey, fallaba muchas, pero metió un chingo también. Y vamos a ver qué se inventa Milito, a ver si va a meter a un extremo ahí como falso 9. ¿Qué va a pasar? Porque la verdad es que no veo a Marín y a Sepúlveda compartiendo los minutos totales de esta plantilla. Esto no será tan complicado si casos como el de Carrillo directamente, casos como el de Brian Gutiérrez, pues anduvieran bien, ¿no? O sea, esa es la cuestión, que en términos de perfiles ofensivos que tienes, si bien te quedas con sin un 9 que será fundamental, pues tienes en teoría jugadores que te estaban protegiendo bastante bien, con buen gol y buena producción. Tienes al Piojo que te hace 4 o 5 goles por torneo. Tienes al Piojo, o sea, tienes nombres. Y claro, la pieza que va a faltar pues es ese 9 definitivo, ¿no? Ahorita vamos obviamente con la jornada, porque me gustaría a mí hablar particularmente de lo importante que es que Armando sí se vaya a ir a Europa. Como ya lo decía al inicio, pues falta esa confirmación oficial por parte de los clubes, pero bueno, ahorita todo ya... Parece que todo está dado, güey. Y es importantísimo, me gustaría hablar de esa parte, de que es muy importante tener un jugador más en Europa, en este panorama constante donde son pocos los mexicanos. Ahora que la Hormiga llegue, siempre será importante destacar que, así como llega un club que es importante o el más grande y el más importante en su contexto, como es el Olympiacos, que si bien ha habido recientes apariciones y históricas como la ECA, como lo vimos recientemente con Orbelín y Almeida, otros perfiles muy vinculados a nuestra historia, a la historia de Chivas, llegar a ese contexto, a un fútbol griego donde no es
donde ha sido relativamente común que haya mexicanos. Sí. En este caso, que llegue la hormiga me parece muy importante y meritorio, porque estamos hablando de un jugador con un ascenso, como lo decía, casi casi meteórico, Sí. de acuerdo a los parámetros de la Liga MX. Me gustaría hablar un poquito como de las condiciones más importantes de la hormiga como jugador, como es un jugador de área, que para mí desprenden mucha incertidumbre sobre el rendimiento que pueda tener en un fútbol que en este caso no es tan competitivo, pero que no se nos olvide que va a jugar Europa League y que son Sí. los escenarios donde él se tiene que exponer más también. En el papel, como siempre, es llegar a un equipo como el Olympiacos, que a nivel interno aspira a muchas cosas. A nivel continental no es tan protagonista, pero es una vitrina importantísima. Ujú. El tema es que hemos venido siempre discutiendo que la Hormiga González es un tipo con muchas condiciones dentro del área, pero sus porcentajes a sus 23 años siguen siendo ya limitados, como lo hemos visto, porque es un jugador que falla muchísimo y que ha demostrado que depende demasiado también de las cuestiones anímicas. Se esperaría que el contexto en el Olympiacos se acomode para que él tenga muchas oportunidades en ataque, que es lo que le ha venido dando muchos Sí. goles. Que si no va a ser ese jugador que te va a meter 20 goles por temporada, porque te va a fallar un chingo, mínimo se puede afianzar con cifras más de 10 goles en su primera temporada, tal vez sería como algo que se esperaría ¿Qué apunte digo? para algo mejor, ¿Qué digo? ¿no? Son temporadas de un año completo, güey. Sí, También sí. esto es importante mencionar. Y que la Liga Grecia, pues también le va a caer muy a modo en el tema del nivel, güey. Esperaríamos que así Llega, sea. llega al segundo equipo en la línea probablemente actual, Ujú, más poderoso, compitiendo con el AEK de Atenas. Va a jugar Europa League también, eso es ujú. importante mencionar. Pero pues también los equipos medianos y de la tabla baja de la liga griega se le tendrán que acomodar a Armando para inflar sus cifras y poder acabar bien. Yo creo que a Armando se le tienen que pedir 7, 8 goles al semestre, en Ujú. este primer semestre y en el segundo del año, esperando que termine 15, 17 goles, peleando por ahí el liderato de goleo de la liga griega. Y que, o Ese sea, sería tu mejor escenario, obviamente, pero ¿lo no, va a alcanzar en la primera temporada? Yo creo que esta temporada le va a costar la adaptación, todo, pero esperando a partir del siguiente junio Ujú. ya empezarle a exigir cifras a Armando de un 9 que ya demostró que puede meter muchos goles. Digo, lo que decías de su perfil es un tipo que técnicamente no te da nada del otro mundo, no tiene definiciones exquisitas, no es un 9 espectacular, pero muy a lo Chicharito Hernández, un 9 que encuentra el espacio para estar solo, güey. Sí. Y eso se tiene que valorar y si el equipo le genera las jugadas que necesita, él va a brillar por ese lado, ¿no? Algo que me parece importante es que, y no es caer directamente a la comparación, pero sí es como entendiendo que son jugadores de un perfil muy similar, que no se nos olvide, Javier Hernández en el mismo rango de edad llegó a un Manchester United ultra competitivo y que era el Sí. Manchester de Sir Alex Ferguson ya en la recta final de lo que sería esa época dorada, y que llegó y compitió y se ganó el lugar a la primera, ¿no? Sobre Dimitar Berbatov, por ejemplo. Exactamente, que venía siendo un jugador de perfil bárbaro, o sea, era Votador de la Premier sí, League una claro. temporada antes de que llegara Javier. Y se afianzó y luego empezaron estos altibajos. Aquí la cuestión es con la hormiga, uno de los temas que me parece muy importante es cómo va a manejar esa presión, porque por un lado no llega con los reflectores que tiene un equipo como el Manchester United o Ujú. como el Milan de Santi o de esa manera, o como cualquier equipo como el Wolverhampton con Raúl Jiménez en la Premier League incluso, pero pasa que con la hormiga ya vimos en numerosas ocasiones que la presión es un tema complicado todavía, ¿no? Eh, Que a estas alturas digo, es un jugador joven, claramente, pero son de esas cositas que sabes que se mantienen en el perfil, güey. Ojalá lo rompiera, pues, ¿no? No digo que no lo pueda lo romper, tendrá que demostrar. tendrá que demostrarlo, pero el asunto es que se vienen ahora estos cuestionamientos sobre, pues ya estás en Europa, ya estás en los Olympiacos. El último goleador mexicano de Olympiacos fue justamente relacionado de las Chivas, como lo fue Alan Pulido, que llegó de los Olympiacos a Guadalajara, y no le fue mal. Y ya ha habido otros perfiles en el fútbol griego. Ahora la hormiga en el Olympiacos me va a interesar demasiado ver cómo va a manejar esa presión si es que llega a la sequía de goles, güey, porque lo que es natural en cualquier delantero, o casi cualquier Sí, delantero de que no sea Cristiano rachas. y Lionel, son las malas rachas de ese nivel, ¿no? Que
te tardes un buen rato, sobre todo es un jugador ordinario, ni siquiera hablemos de jugadores extraordinarios, jugador ordinario, ¿no? Güey, o sea, Luis Suárez tardó un año en Normal. meter gol en Champions League, por ejemplo, güey. Sí, cosas así, bueno, el Y era parámetro Luis de... Suárez, güey. Exactamente. ¿Cómo va a manejar? Ojalá maneje bien ese tipo de malas rachas que seguramente, que naturalmente podrá tener. Que yo creo que Ojalá está no las pasando la tuviera. primera, ¿no? Es un poco engañoso porque siento, es lo que te decía hace rato, pues igual no arrancó del todo bien y viene con una mala racha desde la selección, que no fue tan convocado en los partidos del Mundial, pero también es una realidad que no jugó tanto como esperaríamos en este arranque del torneo y a la vez, porque en la Leagues Cup incluso, y a la vez creo que ya estaba el tema más que Sí, entendido ya estaba el posible agua muy fichaje. batida, ¿no? Por ahí yo entendería que esa presión combinada con la falta de minutos natural de protegerlo, que ya sabían que muy posiblemente se iba a ir, como lo vimos con Santos, siento que puede engañarnos un poquito a decir, igual y no estaba bien, pero... No, pero igual ya son 3, 4 meses sin gol, güey. O sea, para un delantero que sí, de eso vive. no, sí, pero me refiero a que mucho tiene que ver con la falta de minutos, aún así. Sí, 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 sí. El punto es ahora en el Olympiacos, que para la cantidad que se está pagando, güey, pues claro que se espera sea un fichaje importante para el equipo, de acuerdo a sus parámetros, como históricamente han sido. Es un jugador extranjero que va a llegar con esa carga de aportar porque ya se pagaron varios millones o se pagarían varios millones de dólares. No es un jugador ultra caro como Mastantuono cuando se fue al Real Madrid a jugar nada, pero por el cual pagaron como 70 millones. Evidentemente no es igual de bueno tampoco, pero... Güey, el Olympiacos tiene como 5 centros delanteros. Ajá, es lo que te iba a decir también. Va a llegar a ese contexto súper competitivo internamente, donde me va a interesar demasiado si vamos a ver otra hormiga, güey, porque la hormiga que vimos en esta Liga MX y en estas Chivas, le costaba manejar mucho la presión, le costaba manejar partidos donde fallaba una y otra clarísimas, y allá había de dos, que generalmente era lo que veíamos. O sí caía la cuarta, o fallaba otras 7, cabrón. Hasta que lo sacaban. Hasta que lo sacaban o terminaba el juego, ¿no? Ese escenario lo vimos en repetidas ocasiones. La verdad es que yo sí creo que Milito ya al final le tomó la medida. Ya cuando lo veía así cerrado, ya era 20, güey, no va. Sí, mentalmente o sea, ya no estás. Ya me quedé entre otro que me resuelva el partido y tú relájate que viene el siguiente. Hablando de los delanteros que tiene el Olympiacos, solo conozco a uno. Ajá. Bueno, a dos. Mehdi Taremi, ex del Inter, iraní. Yaremchuk, no sé quién coño sea, un ucraniano. Ayub El Kaabi, de él me acuerdo algo del mundial pasado con Marruecos. Y Clayton, un brasileño random más, güey, que pueda haber en este mundo. Que igual así ven a la hormiga, ¿no? Random, pinche mexicano random, ¿no? Que, digo, basándonos al valor de Transfer Market, Clayton es el más caro con 6 millones y la hormiga valdría 15, entonces... Sí, la hormiga por la cláusula, ¿no? Por cartel. No, y Transfer Market lo tiene valorado en 15 millones de dólares. No sé, pero me refiero que esos factores son los que determinan luego. Y... pues tendría que llegar con el cartel de delantero titular, pero vamos a ver. Yo creo que va a llegar con el cartel de pues, la típica promesa, porque sigue siendo joven y es el más joven. Y por el cual sí se pagaron varios millones para los parámetros de un equipo como el Olympiacos. No sería nada pagar 8 millones y medio para el Milan, pero para el Chelsea, pero sabemos que estamos hablando de la élite, del tercer o cuarto escalón sí, claro, europeo. Güey. O sea, al nivel de la Liga de Bélgica, probablemente. Sí, por ejemplo. Ahora, aparte porque siempre es de los equipos que más participan en Europa League y en Champions, y no le va bien. Pero a ver, se abre un posible escenario con el que nos gusta soñar, porque es el inicio de los procesos y así como la hormiga iniciaría con una nueva etapa y que esperemos sea importante etapa en Grecia, ya venimos esperándolo un poco en selección, porque ya en algún punto tendrá que dejar de jugar Raúl Jiménez. Ahora que Santi viene el proceso... Santi sí está en un bache grave, por Santi ejemplo. está en un bache grave y tendrás que tener mínimo 3 delanteros seguros y pues es difícil eso en México. Ahora con el proceso que inicia con Rafa, ojalá que el escenario sea de que la hormiga empieza con regularidad, anotando uno que otro gol bien, para que además se pueda consolidar ya en selección, porque en este salto que está dando a Europa, o que daría a Europa, es el salto que también tendrá que dar para seguir dando para México ahora en selección. Sí, claro, güey. Y esperemos que en Europa pueda resarcirse de estos malos partidos que ha tenido
para que le dé otra vez para seguir siendo convocado, güey. Porque hasta ahorita no ha hecho ningún mérito en selección nacional como para decir, ok, lo voy a respetar aunque en su club no ande bien. No, güey, si no andas bien en tu club, te No. tienes que ir y que venga otro que nos aporte algo, güey. Sí, pero sí yo siento que ya aseguró un poco más la parte de la selección. Sí, o sea, sí, porque también no tenemos delanteros, Y güey. porque está en Europa y ya. Ajá, sí, también. O sea, Pero, y no tenemos 9, güey. O sea, también si tuviéramos 3, 4 delanteros aquí en México, güey, sí. peleando el liderato de Fuera, goleo, sería diferente, güey. fuera Raúl Pero, Jiménez y esperando a ver cuándo baja su nivel, porque naturalmente va a pasar en algún punto. Si es que no pasó ya, ¿verdad? ajá. Digo, le fue bien en el Mundial, pues. Pero tiene muchas oportunidades la hormiga para aprovecharlas y que vaya bien, porque además, algo que me parece importante es que, pues, tiene, creo yo, esta ventaja, bueno, no sé si es una ventaja directamente, pero el hecho de que tampoco sea tan joven y que ya sabe lo que es más allá de cómo lo manejó. La presión en Chivas, Sí, sí. la presión de ser el campeón goleador y la presión de ser la próxima estrella o que se espera ser la próxima estrella goleadora de la selección. Ojalá que en este salto lo evidencie con ese carácter al manejar la presión, ¿no? Sí, vamos a ver cómo le va. Sí está difícil, pero ¿Tú vamos. sinceramente crees que sí le va a ir bien, más allá de lo que se Sí. esperaría? No, sí, güey. ¿Sí? Yo creo que a máximo 2 temporadas en el Olympiacos se va a una liga más competitiva. No a ver, Armando no me parece un delantero para la élite top europea. Ujú. Pero sí lo veo en una liga, un equipo más competitivo, güey. Todo puede pasar, ¿eh? O sea, no, sí, claro, pero. Javier lo hizo. Sí, no, pero hasta yéndome al escenario peor, sí lo veo siendo el 9 del Porto, güey. Ujú. Del Benfica. De equipos a lo mejor de una liga un poquito más arriba, un escaloncito más arriba, pero sin ser élite. ¿Sabes? Esperaríamos que entonces, O media tabla de las ligas top. por esa ambición que tiene, que es evidente que tiene un hambre de ganar fuerte, esperemos que entonces empiece con un recorrido importante por diferentes Sí, por diferentes escalones, güey. escalones, ¿no? Yo creo que la hormiga, a diferencia de Javier, llega al escenario más normal que tenemos en México cuando migran en Europa. Ujú. Que es llegar, digo, muchas veces a la liga holandesa, a la portuguesa, ahora fue a la griega, el carril del azul, ¿cómo se llama? Bueno, que era el Cruz Azul. Huescas. Huescas, ajá. Huescas que llegó al Copenhague. Ujú. Es lo más normal que tenemos en México. Es muy raro que hay un Raúl Jiménez que llegó directo al Atlético de Madrid, Javier Hernández que llegó directo al Manchester United. Es más, hasta Rafa Márquez, güey, pasó por un Mónaco en crecimiento para después pasar al Barcelona, güey. Ujú. Hugo Sánchez llegó a un Atlético de Madrid que peleaba por no descender en la Liga Española y de ahí da el salto al Real Madrid. Es lo más normal que tenemos en México. Y lo que estamos viendo con Santi, que llegó Al al Feyenoord. Feyenoord, que es un caso, yo creo que es mejor que el Olympiacos en la actualidad incluso, pero me refiero a que Hasta por liga, güey. hasta por liga, claro, güey. Pero me refiero a que esa parte de estar en un equipo, como mencionabas, ¿no? De perfil más bajo, de ahí brincó al Milan, ya lo del Milan es otra historia. Ese será el camino que esperamos de Sí, la hormiga. totalmente, güey. Ahora, también está esta otra parte, ya para ir cerrando porque se nos acaba el tiempo. Está otra parte del posible fracaso que siempre está y que siempre va a perseguir a un futbolista, dependerá de qué tan rápido sea, pero en caso de que fracase la hormiga, en caso, ojalá no pase, evidentemente, pero en caso de que esta historia se extienda un par de temporadas, no le vaya bien, pase algo y tenga que regresar, no deja de ser un perfil de futbolista que uno pensaría que aún así regresando, en caso de que no le vaya bien como Lainez, como cualquiera, Aquí no, güey, por ejemplo. ajá, pues regrese y mínimo pueda seguir consolidando su trayectoria aquí en México, que es Sí, algo que suele pasar muchas claro, veces, ¿no? güey, o sea, por ejemplo, gente justo como Lainez o Aquino, yo creo que son de los más relevantes, que se fueron y volvieron y Sobre todo acá. Aquino, ¿no? Que, o sea, en ese Tigres, güey. Ajá. O sea, se fue, güey, y todos dijimos, verga, ya va a regresar, güey, a retirarse. Y no, güey. Yo que vimos al mejor Aquino cuando volvió, güey, Ujú. en ese Tigres Prime del Tuca Ferretti. Y no sé, la verdad es que no recuerdo otro caso, pero, güey, Rafa vino y fue bicampeón con el León, güey. Ujú. Sí, sí, sí. Si regresas, tampoco pasa nada, pero esperemos que le vaya bien. Todo para pasar, Rafa se fue después al Hellas Verona. Hellas güey. Verona, güey. No, ojalá le vaya bien, güey, ojalá pueda crecer. Yo insisto, güey, o sea, yo creo que el crecimiento de Armando va a ser escalonado, a menos de que meta 50 goles en su primera temporada y de repente sea el nuevo
centro delantero del Barcelona, ahorita que no tiene 9, güey. Pero fuera de ahí, yo creo que va a ser un crecimiento escalonado, va a meter sus goles en la liga griega, le va a ir bien, y a partir de ahí ya pensar, te digo, en un equipo top de la portuguesa, de la holandesa, que son mejores equipos que el Olympiacos, o pensar ya en equipos de Europa League, de las top 5 ligas del mundo. Compitan fuera de su liga. Claro. Y toca apoyar un chingo, güey. La neta es que luego pues veo mucha afición que le encanta menospreciar al talento mexicano. La neta, güey, no sé tú, pero yo cuando se fue incluso Raúl Jiménez, güey, de la América Atlético, chingón, güey. Güey, claro que yo quería que le fuera bien. No le fue bien, lamentablemente. Después güey, lo catalogaron como el peor centro delantero de la temporada. Esa vez, chinga tu madre. ¿No? Y tuvo oportunidades. O sea, lo que voy es que toda esta presión que ya venía manejando la hormiga natural por el tema de selección y el tema de tener que responder, ahora se va a agregar todavía más esa presión, dependerá cómo lo maneje él internamente, qué tanto haga caso al contexto, cómo está de caliente o no, pero toca confiar en que pues salga, güey, porque sí, que le vaya bien. En este inicio del reinicio de los procesos, ahora que la selección, pensando ya en la selección, ¿no? Directamente, que tanto queremos jugadores en los mejores equipos, o al menos en ligas más competitivas, pues esto es pensando en que, así como Obed Vargas, así como cualquier otro perfil como Gil Mora en algún punto esperamos que suceda, en el proceso de Rafa esto se va reflejado en el siguiente mundial, güey. Sí, güey. Porque es pensando, güey, va a empezar el proceso con Rafa Márquez pronto, y aunque falta un chingo para el mundial, sabemos que aquí no puedes ya perder el tiempo en lo absoluto. No, porque aparte se te van a ir muchos, güey. O sea, tendrían que ir varios de esta generación, güey. O sea, ya no puedes esperar a Luis Romo para el siguiente mundial. Jorge Sánchez ya en el Atlas, ya, por favor. Por favor. Gallardo sí. No va a llegar. Raúl Jiménez no va a llegar. Vemos si llega el Piojo. O mínimo buen nivel, ese es el punto, ¿no? O sea, sí, Piojo que tiene 28 años, güey, pues a los 32. Ajá, vemos si llega. Entonces, ya son 4 o 5 jugadores que fueron titulares en este mundial, que ya no tienes que esperar para el siguiente, güey. Y entre ellos está el puesto del 9 vacante, porque Santi no lo pudo tomar. Ni el mejor Santi Jiménez en el Feyenoord. Cuestión de esperar todavía un poco más con Santi, ¿no? Ah, pero no ha podido hasta el momento, güey. Y tiene 26, 27. Y aunque lo tome, tendrá que la hormiga estar compitiendo, güey. No podemos seguir dependiendo de uno. Evidentemente, ya cada mundial nos queda comprobado que la falta de buena banca, güey, es la que nos termina limitando un chingo, güey. Pues, o sea. Y luego el Vasco mete al memote, chinga tú. Y luego el Vasco mete al memote, güey. Está la verga. Aplicando las del Piojo, chingue su madre, todos arriba, güey. Pues, la de yo en el FIFA, güey. Exactamente. Pero bueno, ¿te parece si vamos cerrando? Ojalá esto se concrete bien para la hormiga y ojalá le vaya muy bien en caso de que esto sí ya sea más que oficial, que ya parece oficial. Pero bueno.